Gloria a Dios. Saludos a nuestros hermanos. Dios les bendiga a cada uno en esta noche que Dios nos concede una vez más para participar de su presencia, participar de su palabra y de su amor. Damos gracias a Dios infinitamente por su gracia que nos soporta, que nos mantiene y que nos sostiene. Gloria al Señor. En el lugar que Él ha determinado que nosotros estemos. Solamente la gracia de Dios es lo que puede mantener a su pueblo en el lugar que Dios quiere que su pueblo esté. Solamente la gracia de Dios es la que pudo darnos a nosotros todo aquello de lo cual estábamos falto de Él. Solamente la gracia de Dios es lo único que pudo hacernos entender que nosotros íbamos rumbo a un destino de condenación y que no había nada que hacer, ya que Dios demandó al hombre y el hombre no pudo cumplir con las demandas. Pero la gracia de Dios vino por medio de nuestro Señor Jesucristo y Él pudo lograr el propósito de Dios, que era salvarnos a nosotros. Y por medio de la gracia fue hecho el trabajo, la función, fue hecho la finalización del plan que Dios tenía de todas maneras para salvar a su pueblo. De tal manera que la gracia de Dios es la que ha podido sacarnos a nosotros del hoyo de la maldición, del hoyo de la inmundicia. La gracia de Dios es quien ha tenido el poder y la facultad de llevarnos al Padre por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y solo por medio de esa gracia es que nosotros hemos recibido el perdón y la justificación de Dios. De tal manera que podemos decir ahora nosotros confiadamente: yo soy justo delante de Dios, yo soy limpio delante de Dios, no por mis obras, no por mis esfuerzos, no por mi sabiduría, no por mi capacidad, sino por lo que Cristo, que es la gracia de Dios, hizo en la cruz por mí. Él fue el enviado del Padre para que el Padre nos limpiara. Gloria a Dios, por medio de su sangre que Él derramó. Por medio de esa sangre nosotros fuimos purificados delante de Dios. Y por medio de esa sangre fuimos justificados delante de Dios. Y se nos dio de nuevo a nosotros el lugar de la justificación, que es el estar en la presencia de Dios allá en los cielos. Pues la Biblia habla que nosotros estamos o hemos sido llevados al cielo, según el libro de Efesios. Gloria al Señor. Y que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. La gracia de Dios es lo que mantiene al pueblo de Dios en el lugar que Dios quiere que el pueblo esté, no por obras. Por gracia sois salvos, y por gracia te mantienes salvo, sin necesitar las obras. No es por nada que nosotros podamos ofrecer a Dios, pues todo fue ya ofrecido y no quedó nada haciendo falta para esa justicia en nuestras vidas. Ahora nosotros estamos
esperando únicamente la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser levantados, gloria al Señor, para ir todos al lugar que es nuestro destino, el cielo. De ahí venimos y allá volveremos, dice el Señor. Y Él fue a preparar el lugar para nosotros y volverá a buscarnos y nos llevará a aquellos que creemos en la gracia de Dios. La Biblia dice: por gracia sois salvos, no por otra cosa. Solo el evangelio de la gracia, que es perdonador, que no incluye dinero, que no incluye propósito alguno del hombre. Esta gracia de Dios que no permite que el hombre haga algo para poder salvarse, sino que únicamente cree en aquel que lo hizo todo para nuestra salvación. Todo fue hecho ya y hemos sido buscados por Cristo a través del evangelio de la gracia y hemos sido encontrados por Dios. Y Cristo nos ha vuelto al Padre y ahora estamos en el Padre. Ahora somos de Dios, dice la Biblia. Gloria al Señor. Pero nadie podrá, aunque juzguen mal esta posición nuestra, nadie podrá hacer que esto sea diferente, sino que nosotros hemos sido hechos partícipes de Jesucristo por medio de la gracia, y Cristo ha sido partícipes de nosotros por medio de la gracia. Y Dios ha querido que se cumpliera la voluntad de Él, que Cristo bajara a nuestra posición y que nosotros subiéramos a la posición de Cristo. Que todos nosotros llegáramos a entender un día que Dios nos ha llamado de vuelta, de nuevo, y nos ha reinsertado en el lugar anterior que nosotros teníamos antes de que nos perdiéramos y nos descarriáramos. Y Dios lo logró por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se encargó de hacerse como nosotros y se encargó de que nosotros nos hiciéramos como Él, haciendo así el Padre una sola cosa entre Cristo y todos sus hijos. Gloria a Dios. Quiero invitarlo en esta noche a la palabra. Gloria al Señor. El estudio de esta noche se llama Jesús me hizo uno con Él. Jesús me hizo uno con Él. Gloria a Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3 y 4 vamos a leer. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante Segunda de Pedro 2, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro 2:3. Primera de Pedro 2:3. Segunda de Pedro. No. Gloria al Señor. Tenemos aquí la escritura, pero no tenemos la anotación correcta. Vamos leyendo para mientras alguien me busca el capítulo correcto, porque es 2:3, pero parece que sí, el capítulo es el que debe estar errado. Pero dice la escritura así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3.
Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Ahí la tenemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder a nosotros, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo número 4. Por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gloria a Dios. Esto es muy importante porque dice por medio del conocimiento. Todas estas cosas nos han sido dadas, su divino poder por medio, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas a nosotros nos han sido dadas, otorgadas, entregadas por Dios como una herencia a nosotros, sus hijos, aquí en la tierra. ¿Cómo se recibe esto? Por medio, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A través del conocimiento de esto, de Jesucristo, nosotros llegamos a darnos cuenta que estas cosas en serio nos han sido a nosotros dadas. Conoceréis la verdad y la verdad te enseñará. Y ya no serás pobre. Y ya no estarás como esclavo. Y ya no serás lo que antes has sido. Porque el conocimiento te libertará de todas estas cosas. Por medio de su conocimiento hemos recibido todas estas cosas de Dios en nuestra vida. La salud, la paz, como siempre repetimos, y todo lo que proviene de Dios. Ahora dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué es lo que Dios a mí me ha prometido? A través del conocimiento usted lo recibe. Porque la palabra es el poder que abre el entendimiento del hombre. La palabra es el poder que muestra al hombre aquello que tiene de parte de Dios. Y la palabra es el poder que puede hacer sentir y participar al hombre de estas cosas. Dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, escuche esto, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. O sea que yo he sido, a mí me ha hecho Dios parte de su naturaleza divina. Es decir, lo que es Dios, a mí me lo ha participado, a mí me lo ha dado. La naturaleza divina de Dios es mi naturaleza. Yo he sido hecho participante de la naturaleza divina de Dios. O sea, lo que es Dios, ahora eso está en mí, vive en mí. Gloria al Señor. Cuando a usted lo hacen participar de algo, es porque a usted le dan de ese algo a usted también. Recuerde que Dios no reparte en pedazos nada, no reparte en medidas nada, sino que Dios es omnipresente, omnisciente, y Él es el único que tiene el poder y la cualidad de vivir 100% en usted y 100% en mí. No es que hemos recibido una pequeña porción de Dios, no. Hemos recibido en nosotros la naturaleza divina de Dios, habita en nosotros. Cuando sabemos esto, entonces nos paramos nosotros en el lugar correcto
Y decimos nosotros no somos como el mundo. Pues la Biblia dice que nosotros no somos como el mundo. Y Cristo lo dice en Juan 17, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esa es la elevación o el lugar que Dios nos enseña a nosotros por medio de lo que nosotros recibimos. Esto eleva el estima de la persona, porque la persona se llega a conocer quién es él. Es horrible ser alguien que tiene algo, que es heredero de muchas cosas y que está ignorante de estas cosas, que no sabe muchas veces ni siquiera quién es su papá. Pero una vez que nosotros conocemos, gloria a Dios, en esta tierra, cuando nuestro padre es una persona de poder, humanamente hablando, es un millonario y que ya sé que ha hecho promesas, que ha hecho testamentos para dejarnos a cada uno, y lo que me ha dejado es algo grandísimo, hablando humanamente. Pues yo desde pequeño vengo creciendo con esa confianza y con esa seguridad, y diciendo que yo no voy a padecer nunca, porque lo que tengo es exagerado. Cuando vamos nosotros a ver las escrituras de Dios y a ver el libro de Hebreos, como Cristo antes de morir firmó el testamento para nosotros y nos hace el heredero de todas las cosas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen en su gracia, que es Jesucristo, el cual nos trae a nosotros de parte del Padre todo este conocimiento de herencia que el Padre había predestinado para nosotros. Gloria al Señor. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza de todo lo divino de Dios. Es lo que hay en nuestra vida. Por eso somos el pueblo santo del Señor. Por eso somos sus escogidos. Por eso es que tenemos este valor. Porque este valor, este poder, todo lo que nosotros poseemos fue una herencia que Dios nos dio a nosotros a través de las promesas que nos hizo por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, Cristo vino a la tierra para allegarse a nosotros y lograr llegar a ser, aunque Él era Dios, a mostrar esta gran verdad. Gloria al Señor. Entonces Dios lo envía a la tierra porque es el único medio para que nosotros conozcamos esto y lo entendamos, y por medio de este conocimiento nosotros recibamos salvación, purificación, santificación, glorificación aquí en la tierra, y también recibamos el mensaje de Cristo, gloria al Señor, que dice que Él se vuelve y viene y se hace como uno de nosotros. Y no solo eso, sino que viene a nosotros y se hace uno con nosotros. Jesucristo baja de la posición en que Él estaba para venir al lugar caído en que nosotros nos encontrábamos. Y para esto Él pues se entrega en ese sacrificio. Hebreos capítulo número 2 y versículo 11. Entonces habla respecto a Dios y dice: porque el que santifica y los que son santificados, hablando de Cristo, de uno son todos, del Padre. Por lo cual Jesucristo no se avergüenza de llamarlos hermanos a nosotros. Él, siendo Dios, Cristo, se hace como uno de nosotros para venir y ocupar un lugar en nosotros. Oiga esto, hermano. Entonces dice, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre,
en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice el 13, yo confiaré en Él, en Dios. Y de nuevo, he aquí, dice Cristo, yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Gloria a Dios. No al mundo entero, sino aquí dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos de Él se los dio a Cristo. Ahora mire, y otra vez, yo confiaré en Él, dice el 13, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Los hijos de Dios. Hermano, ¿usted es hijo de Dios? Usted no es carne ni es sangre. Gloria al Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, para que fuéramos y llegáramos a ser espíritu, alma y cuerpo. Gloria al Señor. Pues antes solamente éramos espíritu, los hijos de Dios. Dios es espíritu y los hijos de Dios son espíritu. Eso somos nosotros. Pero se nos dio a participar carne y sangre, que es esto que nosotros vemos. Y lo que nos hace movernos, gloria a Dios, la energía, que es la sangre que circula en toda esta carne, estos huesos, estos nervios, que nos han dado a nosotros para que nosotros participáramos de esto. Es decir, yo tengo esto. Yo no soy esto, sino que me dieron esto como una participación para que yo pudiera disfrutar de esto y pudiera actuar por medio de esto, que un día me la quitará. El mismo que me la dio, esta participación me la quitará y ya no seré partícipe de carne y sangre, sino que ya seguiré siendo yo, igual que como yo fui antes de tener carne y sangre. Eso pasó con nosotros porque Dios quería que nosotros disfrutáramos de todas las grandezas que ha hecho Él en este mundo, en esta tierra. Y aquí nosotros enseñáramos al mundo cómo es la vida de Dios, cómo es el sistema de Dios y cómo Dios funciona a través de nosotros. Gloria al Señor. Cómo Dios se glorifica a través de nosotros, sus hijos, por medio de la carne, para que Él se haga visible a través de nosotros, a través de esta naturaleza humana. Eso fuimos nosotros. Pero Dios, con su Hijo Jesucristo, que es el que nos iba a salvar, mire lo que hizo. Dice el versículo número 13, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así que nosotros, siendo espíritu, Dios un día dijo, voy a hacerles un cuerpo a mis hijos. Y me preparó un cuerpo. Gloria a Dios. Voy a hacerle un cuerpo a Adán. Y agarró del polvo de la tierra y formó un cuerpo. El cuerpo estaba ahí. Pero después puso a Adán en ese cuerpo y hizo, y sopló el espíritu, es decir, salió de Dios. Eso fue engendrado en la carne y entonces ya era el hombre un ser viviente que se llama espíritu, alma y cuerpo. Después a Adán Dios le quitó la sangre y la carne y Adán volvió a Dios como hijo nada más, espíritu, que somos los hijos de Dios. Entonces al venir nosotros a la tierra, Dios hace el mismo proceso y nos hace participar desde el vientre de nuestra madre de una carne y una sangre también. Gloria al Señor. Ese es el hombre o la creación de Dios.
Nosotros no somos creación de Dios porque nosotros fuimos engendrados por Dios. Nosotros somos salidos del Espíritu de Dios, nosotros que somos espíritu. Pero Dios creó, formó la carne, gloria a Dios, del polvo de la tierra. Y por eso dice: polvo eres y al polvo volverás. Se está refiriendo a lo humano. En el vientre de nuestra madre nosotros encontramos esa unión que Dios pone a su Hijo, el Espíritu, y deja que Dios hace el proceso de unidad entre el Espíritu, la carne y la sangre producida en el vientre de la madre. Así nosotros salimos del vientre de la madre y ahora somos un ser viviente. Gloria a Dios. Pues Dios, cuando nosotros nos formamos en el vientre de nuestra madre, nos contaminamos y venimos llenos de pecado al mundo. Gloria a Dios. Por más que el hombre haga, no puede complacer a Dios porque es pecador y está sucio, inmundo por la mancha del pecado. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios Él mismo se preparó para venir y pasar el mismo proceso por el cual nos hizo pasar a nosotros. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo. Quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo número 2 y versículo 5. Y nos dice el Señor a nosotros: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria a Dios. Él era Dios. Él era como Dios. Él vivía en esa gloria, porque Él tuvo que hacer un proceso, tuvo que tomar una decisión para podernos salvar a nosotros, porque no podíamos salvarnos. Pero dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo número 7, ¿no? Sino que, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios se despojó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Yo llego a mi casa y ya me voy a acostar. Y naturalmente, como todos los hermanos y las hermanas, todo mundo se despoja de su ropa y busca una ropa diferente para dormir. Cuando usted se va a bañar, se despoja de lo que usted tiene. Está hablando aquí de la gloria que tiene como Dios, en forma de Dios, siendo Dios. Él se despojó de Él mismo. Oiga lo que dice, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, hecho semejante a los hombres. Salió de la posición de Dios y tomó la posición de nosotros los hombres. Y vino y tomó, igual que nosotros, carne y sangre aquí en la tierra. Entonces vemos que no solo fuimos hechos participantes de la naturaleza divina de Dios, sino que vemos que el mismo Dios, para salvarnos a nosotros por el amor, por medio de su gracia, Él toma su lugar y viene a ser igual, semejante a usted 100%. Un hombre normal. Gloria al Señor. Y vino y se allegó a usted. Ahora lo vamos a ver en qué forma. Pero mientras tanto Él toma su lugar, dice el 7, el cual siendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice: y estando en la condición esa nuestra, que es la condición más baja
que podía haber para él. Oye, la gracia de Dios. Dice la gente que no, que tenemos que hacer algo para salvarnos. Todo lo que Él hizo para rescatarnos a nosotros, ocupando nuestro lugar. Pero ahora yo quiero que usted se dé cuenta en esta noche que Dios quiso Él, en la persona de Jesucristo, venir y ocupar nuestro lugar, porque la pretensión de Él, no sé si estará correcta la palabra, o los planes de Él era que nosotros, así caídos como estábamos, ocupáramos el lugar de Él. Pero para poder ocupar nosotros el lugar sagrado de Dios, Dios tenía que ocupar primero el de nosotros, venir a nosotros para que nosotros vayamos a Él. Entonces dice el 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que es donde Él va a cumplir con este asunto. En el libro de Juan, capítulo número 12 y versículo 32, mire lo que dice. Juan 12, 32. Este es Jesucristo antes de ser crucificado en la cruz. Y dice estas palabras: y yo, si fuere levantado de la tierra, está hablando subido a la cruz, al madero. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí ya no es solamente que Él vino a morir por nosotros, sino que Él vino, como dicen, a juntarse con nosotros, a hacerse con nosotros una sola persona. La Biblia dice que nosotros fuimos llevados a la cruz del Calvario. El apóstol Pablo habla y enfatiza esto. Lo dice en el libro de Romanos, capítulo número 6 y versículo número 6. Romanos 6, 6 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido ahí, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que cuando Él nos llevó a nosotros, Él nos abrazó a todos nosotros, nos recogió. Él recogió la oveja que le faltaba. Vino tras ella y no descansó hasta encontrarlo. Y que cuando la hubo encontrado, dice que la cargó en sus brazos y la curó. Gloria a Dios. La lavó y volvió con ella, dice, al lugar del redil. Ahora la Biblia nos enseña a nosotros que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente el día que Cristo fue clavado en la cruz. Nosotros fuimos llevados al cuerpo de Jesucristo. Entonces vemos esa unión que Dios hizo para que Él viniera a ser como uno de nosotros y viniera a ser uno en nosotros. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo, en Filipenses 2, 7 estábamos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo sé que esto no lo creen en todos lados, pero en este lado de aquí donde estamos nosotros sí lo creemos. Gloria a Dios. Nosotros somos salvos. Gloria a Dios. Dígame por qué. ¿Por hacer algo o por la fe en Jesucristo? Es decir, por gracia. Somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos. Escúcheme esto, hermano, que esto es bien serio y la gente no entiende esto.
¿Nosotros fuimos salvos por obedecer nosotros a Dios o porque alguien obedeció a Dios? La obediencia de quién es lo que le salva a usted. Gloria a Dios. En primer lugar, usted no puede obedecer a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Y somos fuertes nosotros con la palabra. Porque el libro de Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14, Primera de Corintios 2 y versículo número 14, que dice: pero el hombre natural, aquel que no tiene a Cristo, a ver, Dios lo está mandando a salvarse, a obedecer al Señor. A ver, gloria a Dios. A mí no, porque yo ya estoy salvo. La obediencia de Cristo está en mí, operó en mí, y yo fui unido con Cristo, porque Dios lo mandó a Él como la gracia salvadora a mi vida. Él fue el que vino a buscar las ovejas descarriadas, pero tenía que ser oveja descarriada para poder ser rescatado. El hombre de este mundo, si no es oveja descarriada, no va a ser rescatado. Pero habla aquí y yo pregunto, nosotros, a ver, digo yo, nosotros fuimos salvos ¿por qué? ¿Por obra o por fe? Por fe. ¿Qué significa? Que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y quién es la gracia de Dios? Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos salvos. Ahora, nosotros fuimos salvos por obedecer nosotros o porque alguien obedeció por nosotros. Va la pregunta de nuevo. Hermanos, ¿nosotros nos salvamos nosotros a nosotros mismos o alguien nos salva a nosotros? ¿Nosotros somos el Salvador en este mundo de nosotros o nosotros nos salvó el Salvador del mundo? ¿Quién es el Salvador del mundo? O sea que nadie puede salvarse si el Salvador del mundo no lo salva. Gloria al Señor. Entonces el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Es decir, que su obediencia no le sirve delante de Dios. Tenemos que ser claros y radicales en esto. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Jesucristo es el único que tiene el método de salvación. Y solamente aquel que crea sin hacer nada, el justo por la fe vivirá. Pero las personas dicen, no, porque tenemos que decirle que tiene que arrepentirse, que tiene que hacer esto, que tiene que ayunar, que tiene que cumplir con el diezmo, que tiene que hacer muchas cosas. No es por obra, para que nadie se gloríe ante Dios. Gloria al Señor. El hombre no tiene ni una gota de eficacia en él para poder producir en su vida una salvación que no tiene ni tendrá jamás si no recibe a Cristo en su corazón. Dice Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe significa no entiende, no comprende, no logra captar. Para él aquello es como nada, no tiene sentido, no sabe de qué están hablando. Y usted dale y que dale para que el hombre se arrepienta, para que no se vaya al infierno. Al infierno solamente se van aquellos que rechazan la doctrina de Cristo. Pero el problema es que la doctrina de Cristo es imputada a través de la fe
a través de la palabra cuando Dios abre el corazón de su Hijo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y usted mira, como el nacimiento de ese niño. Gloria a Dios, porque es traído, es seducido, es atraído, es llevado, es tomado. Oveja descarriada significa que no está con su pastor, no tiene ligadura con su pastor. Pero entonces vienen a la oveja, la cargan, la lavan, la limpian y la soban con aceite y la chinchinean y la van acariciando y la vuelven al redil y le dan de comer cosas lindas y lo reciben en casa. No vino por sí sola. Yo quiero que usted vea eso en la escritura. La oveja descarriada nunca vuelve al redil. Gloria a Dios. Él tenía 100 ovejas y las contó un día. Vio que le faltaba una y fue, ayúdeme, porque ¿será que es que yo no puedo explicar bien esto? Gloria a Dios. Porque la gente no me entiende. ¿Será que es que yo no puedo explicar este asunto de la gracia de Dios? Que tenía 100 ovejas, un día las contó y le faltaba una, y dice que el Señor Jesucristo fue tras ella y que no descansó hasta encontrarla, espérese, y que después que la hubo encontrada, la cargó en sus brazos y la llevó de vuelta a casa. No, porque él se arrepintió. Yo el día que me arrepentí, cuando yo volví al Señor, usted nunca ha vuelto al Señor. Gloria a Dios. Yo nunca he vuelto al Señor. A mí me trajeron, me cargaron, me pusieron un sello y me pusieron una seguridad. Mire, un GPS de eso espiritual, donde usted vaya. Es más, lo nuestro es interno. A los hijos de Dios, los hijos espirituales, tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Mas nunca puedes volver a irte de nuevo. Además, estás cercado, porque nuestra vida ahora está escondida con Cristo dentro de Dios. Eso fue lo que pasó. Por eso es que nosotros hemos sido hechos uno con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero aquel que lucha para salvarse, o aquel que está tratando de cumplir con la ley, aquel que está buscando cómo ser algo en esta tierra en las cosas del Señor, usted no tiene que buscar qué ser en las cosas del Señor. Dios lo que quiere es, o lo que quiso y Él predestinó, es buscarlo de nuevo a todo el que se ha perdido, a todo el que se ha descarriado. Dios envió a Jesucristo a buscarlo uno por uno, y ni uno de ellos, dice Cristo, se perderá. Es la gracia de Dios. Gloria al Señor. No, porque hay que hablar con esta persona y hablar con este hermano y darle más para ver si entiende. Gloria a Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Si no tiene fe, es imposible que tenga vida. Pero aquellos que tenemos la fe que Cristo nos ha dado, tenemos la vida de Jesucristo. Porque Cristo se ha unido a nosotros, porque Él, cuando fue a la cruz, nos llevó a nosotros allá. Como dijo: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Gloria al Señor. Y se hizo uno con nosotros. Aleluya. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo número 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y versículo número 17. Primera de Corintios 6, 17.
No, porque yo me uní al Señor, yo busqué al Señor, yo luché por recibir al Señor, yo le clamé al Señor. Aquí no es así. La gracia no es por obra. Tienes que entender y aceptar de que Cristo te está llamando. Tú no puedes hacer nada. Gloria a Dios. Estás recibiendo un llamado de Dios, donde Dios te está diciendo que vuelvas a Él a través del conocimiento, es decir, tener una aceptación de lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es la verdad. Estás perdido y sin Cristo nunca serás perdonado. La Biblia dice que si crees en Él serás perdonado, pero que si rehusas creer en Él no verás la gloria de Dios ni la vida, sino que la ira de Dios permanecerá en ti. No puedes echarle la culpa a Dios si este evangelio ha sido predicado en el mundo entero. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Si tú te encuentras retirado de Cristo, aborreciendo estas cosas, menospreciando esto, tranquilo viviendo esta vida en este mundo, la vida mundana, entonces significa de que tú tienes una actitud o un corazón o una mente que rechaza estas cosas de Dios. Tú mismo estás diciendo que tú no eres de Dios. Eres tú y no es Dios. Es la persona quien determina aquí en la tierra de dónde es Él. Porque Dios está buscando. Gloria a Dios. Dios está llamando a todas las personas. Venid a mí todos, dice el Señor. Y nos manda a nosotros a predicar este evangelio. Estas prédicas que nosotros hacemos la han visto miles y miles y miles de personas. Esta es la gracia de Dios. Pero muchas personas están en su naturaleza como hombre natural y no entienden ni perciben estas cosas, porque en cuanto las ven, creen que puede ser cierto, pueden ser que esto sea una realidad, pero no es para mí. Esa es la actitud de la persona. ¿Qué le responderás a Cristo el día en que Cristo venga a buscar su iglesia? ¿Qué le responderás a Cristo el día en que Cristo vaya a juzgar a todos los habitantes de la tierra? Porque lo hayan amado a Él o lo hayan despreciado. No podemos hacer fuerza para amar a Dios, porque yo amo a Dios y miles de personas aman a Dios sin hacer fuerza. El amor es espontáneo. El amor se sale normalmente de la persona. Se ve cuando una persona está enamorada de otra persona. Yo puedo ver cuando una persona está enamorada de otra persona. Y yo puedo ver cuando una persona está con una persona pero que no está enamorada de esa persona. Así andaba Judas, pegado a Cristo, pero el amor de él era otra cosita. Así también existen muchas ilusiones y muchas fantasías en esta tierra y aún en las iglesias, haciéndose pasar como sí, pero Cristo conoce la verdad. Gloria al Señor. Y Cristo dice que nosotros debemos apartarnos de esas actitudes y que debemos comprobar si estamos nosotros en esa fe que nos acerca, nos lleva a esta comunión con Dios. Por eso insisto, la persona que ama a Cristo busca las cosas de Cristo. Gloria a Dios. Yo no me casé para estar que mi esposa viva en Tampa y yo aquí. Yo no me casé para que mi esposa viva en Maryland y yo aquí. No, es que ella está allá. ¿Y cuánto tiene? Tiene 3 años estar allá. ¿Y usted cómo se siente? Bien, 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 bien. ¿Y usted? Gloria al Señor. No, el amor no es así. El amor es el amor. El amor es una necesidad. Eso que hay dentro de la persona es una necesidad. Gloria a Dios.
si Dios tiene alguna necesidad, es el amarnos a nosotros. Gloria a Dios. Si una persona verdaderamente tiene amor, necesita mostrarle ese amor a la persona amada. Pero le voy a decir una cosa. Dije hace un momento, el amor es espontáneo. Se le sale a la persona. Gloria a Dios. Mi esposa no está trabajando ahora, tiene 4 meses, ¿no? De no trabajar. Yo estoy trabajando porque es una necesidad. Aleluya. Estoy bien todavía para trabajar. Estoy trabajando. Mi esposa me dice a mí en las noches: hijo, mañana cuando te despertes, que yo me despierto a las 5 algo de la mañana, llámame para hacerte las cosas para que lleves al trabajo. Gloria a Dios. Después, como a las 10 de la mañana, ella me llama y me dice al trabajo: no me llamaste, me dice, estaba con sueño profundo, no me di cuenta. Y le cuenta a las hijas lo que yo le hago. Entonces mi hija le dicen: no perdas el tiempo, que él no te va a llamar. Él no te va a llamar, mami. ¿Saben por qué? Porque ellas saben cuánto yo la amo a ella. Gloria a Dios. La persona que ama quiere descanso para la otra persona, quiere paz para la otra persona, quiere tranquilidad para la otra persona, quiere darle a la otra persona todo lo que él es y tiene. El amor es espontáneo y sin esperar, porque ese es el amor verdadero. Se entrega como hizo Jesucristo por nosotros, sus amados. Era una necesidad que había en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo yo que era una necesidad? Y el amor es una necesidad en cada uno de nosotros si verdaderamente amamos. Porque Cristo dijo una vez: en los negocios de mi Padre me es necesario. ¿Qué cosa es necesario? ¿De qué viene la palabra necesario? De necesidad. ¿Y cuáles eran los negocios de Dios que Cristo venía a ver a la tierra? A buscarnos a nosotros. Anduvo así, mire, localizando por todos lados, por el mundo entero. Nos localizó a todos nosotros para cuando fuera a la cruz llevarnos a todos allá a morir con Él y a hacerse uno. Es tanto el amor que la persona llega a creer que es la otra persona. ¿Será posible eso? Que la persona pueda llegar a creer que es la otra persona. Pues fíjese que Dios dice que sí. El que se une al Señor, uno es con Él. El apóstol Pablo decía que Él y Cristo eran una sola cosa, porque amaba tanto a su Señor, el apóstol Pablo. Y Dios dijo, y el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Mi Padre y yo, uno somos. Porque Él amaba tanto a su Padre. Y la iglesia y Cristo es un solo cuerpo, ¿no? Una sola vida. Porque Él nos amó tanto a nosotros. ¿Será que nosotros llegamos a creernos que somos uno con la otra persona? ¿O nos sentimos que nosotros somos la otra persona? Claro. La Biblia dice que nadie nunca aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Y lo cuida y lo abraza y lo ama. Es lo mismo que siento yo por mi esposa. Que todo lo mejor sea para ella. Que los cuidados sean para ella. Que no levantarle en la mañana porque yo quiero que descanse. Pero si ella va a quedar todo el día, a usted no le importa. Yo quiero que ella descanse. Gloria al Señor, porque eso es lo que sale de mí. Eso es lo que vierte de mi corazón. Gloria al Señor. Y todo lo mío es de ella. Abiertamente, todo lo que yo sea, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo, mi vida le pertenece a ella, porque Dios dice que el que ama, que el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo. Gloria a Dios. Entonces, ¿de dónde yo he aprendido estas cosas?
los años que van y la práctica de estar siempre viendo esto. Gloria a Dios. Esto no es por diversión, esto es por necesidad, porque aquí se encuentra el amor de Dios. Y la necesidad es buscarla. Gloria a Dios, esta palabra y buscar ese amor. De tal manera que el amor de Dios está en nuestros corazones. Y como es el mismo amor de Jesucristo que nosotros tenemos, un amor que es formado una necesidad dentro de nosotros. Yo siento que necesito relacionarme con Dios, porque no puedo vivir sin Él. El amor es una necesidad. Si usted ama verdaderamente a Dios, van a tener necesidad de Dios. Gloria al Señor. Así también el hombre con sus hijos, las madres con sus hijos, quieren lo mejor para el hijo. Gloria a Dios. Y el hijo le salió un poco chueco, y el hijo tiene problemas, pero a la madre no le importa ni le interesa lo que los demás digan o los problemas que el hijo tenga. De un ejemplo nada más. Gloria a Dios. Y el hijo cayó preso por tal situación, pero cuando viene a preguntar, no, lo que pasa es que la persona aquella, el otro que le echó la culpa, pero de que se asusta, de que usted no quiera culpar a un hijo, aunque haya cometido algo malo, algo grave, un hijo, un hermano, cualquier persona que se ame, una esposa, un padre, cualquiera que sea, que hizo algo terrible, algo malo en esta tierra, usted no lo va a culpar. No es correcto que usted lo culpe. El amor no culpa, hermano. Mire, más malo que usted, hermano Sergio, más malo que usted y el hermano Giovanni y todos los hermanos que estamos aquí, no existe ante Dios. Tan malos éramos. Bueno, y Dios lo dice ahí. Y como si tu hijo, si te pide una culebra, un pedazo de pan, le da una serpiente. No, dice. Pues si ustedes siendo malos, que Dios dice. Por eso cuando yo hablo con palabras que están en mis labios, traídas del corazón, puestas por Dios. Si vosotros, hermano Chafi, usted es malo, gloria a Dios. Ya lo mira bien abrazadito con los hijos y todo, pero usted es malo, hermano. Todos los hombres son malos, dice Dios. Si vosotros, siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es perfecto en amor, os dará a vosotros todas las cosas que vosotros le pidáis? Gloria a Dios. De tal manera que entonces el hijo salió chueco y comete una barbaridad y unos errores y vuelve a cometer. Dice Dios, nunca culpes a un hijo tuyo. Esa no es la regla de Dios. Siempre trata de ayudarlo y de defenderlo. Esa es la regla de Dios. Sí. Un hijo le salió chueco a mi mamá. Dice, mi mamá, pobrecito, es que es por tal cosa. Yo decía, mi mamá, de verdad que. Pues yo no entendí en ese tiempo. Ahora me encuentro yo con este libro que me enseña cosas y dice que nosotros somos malos y perversos en esta tierra. Ese es el estado de cada hombre. Pero dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, ya para terminar y cerrar esto. 2 de Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos reconcilió con Él, porque nosotros con la maldad y el veneno que había, jamás íbamos a buscar a Dios para pedirle perdón o reconciliarnos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? Vamos al 19. Que Dios estaba, aquí viene, para que usted no sea malo con su hijo, ni tenga en su corazón
algo en contra de él porque está actuando contrario a como Dios actuó. A ver si nosotros aprendemos en este lugarcito tan precioso que Dios nos ha dado. Y Dios, que estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Tú no has hecho nada, hijo. Señor, que es que yo, no, olvídate de eso, no has hecho nada. Que yo merezco el infierno. ¿Qué infierno? Yo no he hecho infierno para ti. Dice que Dios agarró los pecados y los tiró al fondo del mar, sin culpa, dice. No tiene culpa mi muchachito. Ven para acá. Señor, que yo soy. ¿Se acuerdan cuando aquel Mefiboset, que llegó del rey David, el hijo de Jonatán, y le dijo: yo soy como un perro muerto? Le dice: no tengas compasión de mí porque yo soy como un perro muerto. Y el rey David le dijo: no, tú no eres un perro muerto aunque parezcas, tú eres un príncipe. Y tú deberías de estar sentado en ese trono y no yo. De aquí en adelante Dios te dice a ti que tú eres grande y que comerás en mi mesa todos los días, te vestirás con ropa de rey todos los días y vivirás en el palacio el resto de tu vida. Y se te devolverá todas las propiedades de tu abuelo Saúl. Serás multimillonario aquí en la tierra. ¿Esperaba esto? No, porque yo soy como un perro muerto. No. Dice: ante Dios el hombre no es lo que ha sido ni lo que parece ser. Ante Dios el hombre no es lo que ha sido ni lo que parece ser, si este es un hombre de Dios.